Buen día, mi nombre es Natalia Mejía, soy nefróloga pediatra institucional de la Fundación Santa Fe Bogotá y para mí es un honor tenerlos a ustedes hoy escuchando esta charla que está enfocada a hematuria en urgencias. Esto hace parte el curso de actualizaciones pediátricas número 38, donde la Fundación Santa Fe, de forma reiterativa, ha mostrado su compromiso con la educación continuada y la educación profesionalizante de todos nosotros. Así que bienvenidos. Empezando a hablar de hematuria, tal vez lo más importante es conocer la epidemiología del signo semiológico que representa la hematuria. La macrohematuria, que es la hematuria que uno ve así como al ojo, se presenta más o menos 1.3 por cada 1000 niños como una consulta o motivo de urgencias. Pero no todas las macrohematurias ni todas las hematurias persisten en el tiempo. Cuando ya son persistentes en el tiempo, más o menos se refiere a que 1 o 2% de los niños entre 6 a 15 años pueden tener una hematuria persistente que tiene otras connotaciones diferentes y que trascienden el ámbito de urgencias. Definitivamente, la etiología más frecuente de la hematuria sigue siendo la infección urinaria, que además se asocia a otra sintomatología y es de fácil reconocimiento en urgencias, pero no podemos dejar de lado que hay otras etiologías muchísimo más graves a las cuales tenemos que poner muchísima atención en urgencias, que puede ser la glomerulonefritis aguda en el 4% y en lactantes y preescolares el tumor de Wilms. Antes que definir si un paciente tiene hematuria, como toda muestra de orina, la muestra de orina tiene que ser impecablemente tomada. Recordando que en el examen general de orina o en el uroanálisis, nosotros tenemos que tomar una muestra de orina fresca para la hematuria, no solamente para la infección urinaria, sino para la hematuria. Esto es muy importante. Idealmente tratarlo de tomar en niños que controlan esfínteres de la mitad de la micción. Cuando uno evalúa hematuria, hay dos de los métodos que se utilizan en el examen general de orina que nos detectan hematuria. A veces solamente vemos el microscópico, pero no hay que dejar de lado que también la prueba química de la orina, que es el multisticks, que también nos representa si un paciente puede tener hemoglobinuria o puede tener hematuria. Con una sola gota de sangre que tiña un litro de orina, ya la prueba peroxidasa para hemoglobina resulta positiva. Entonces es una prueba, la química es altamente sensible, incluso hasta 100% de sensibilidad para detectar hematuria en una muestra de orina. No es tan específico, tiene falsos negativos, pero pues cuando uno evalúa una muestra de uroanálisis, no solamente debe ver el microscópico, que es la eritrocitura, sino también fijarse cómo está la hemoglobina. Cualquier valor de hemoglobina en una muestra de orina es hematuria. En el análisis microscópico, que como ustedes recuerdan en el examen de orina, el análisis microscópico viene después de una centrifugación de la orina durante 10 minutos, con un recuento y observación en microscopio directo o en fase contrastada. A uno le pueden reportar eritrocitos ya sea por campo, que es en la mayoría de los laboratorios, o también cuando se hace por cámara de Neubauer por milímetro cúbico. Entonces, ¿cómo determina uno que hay hematuria? Lo primero es en la química, que detecta hemoglobina libre, más de 0.2 miligramos por decilitro, que es casi un valor muy sensible para esto, le puede decir a uno que definitivamente hay hemoglobina. Cuando hay hemoglobina libre, puede ser en el contexto de una hemoglobinuria, que es una situación un poco rara, por ejemplo, cuando le ponen unas transfusiones no compatibles o cuando hay hemólisis intravascular, o simplemente quiere decir que uno sí tiene hematuria y que los eritrocitos se lisan dentro de la muestra. Pero cualquier dato de hemoglobina en una muestra es hematuria. Respecto al microscópico, como lo dije en la diapositiva anterior, los eritrocitos se determinan como positivos, como presencia de hematuria, de 3 a 5 por campo en esa orina centrifugada, o cuando se hace por método de Neubauer, que no lo hacen normalmente para los uroanálisis, se hace más en otro contexto que se llama examen de recuento de Hamburger, es cuando le reportan a uno más de 500 eritrocitos por milímetro cúbico. Quiero hablarles un poco en las próximas diapositivas cuando hay bacteriólogas o microbiólogos que hacen un análisis de la morfología globular sin que uno se los pida explícitamente, y eso está muy bien porque le ayuda a uno a determinar de dónde viene la hematuria. Pero si no ese es el caso, uno puede pedir, aparte del uroanálisis, una morfología globular, y ahí
obligatoriamente le van a reportar a uno cómo es la morfología de ese eritrocito y eso al clínico le puede dar una muy buena idea si el eritrocito está crenado, en tal caso vendría de arriba del glomérulo, o si el eritrocito es fresco, que es una hematuria de origen no glomerular. Antes de la hematuria no glomerular, que es la hematuria que viene de la vía urinaria, entendiendo como vía urinaria desde la pelvis renal hasta la uretra, los hematíes suelen estar frescos o isomórficos, es decir, no se destruyen al pasar por la barrera de filtración. Entonces ahí pueden ver algunas en la mitad, pueden ver exactamente cómo se ven los eritrocitos, se deben ver como su forma de donut normalmente. Esos son eritrocitos isomórficos o eumórficos o frescos, pero hay situaciones que pueden lisar los eritrocitos ya dentro de la orina sin que necesariamente hayan pasado por la membrana de filtración, como en las orinas hipertónicas. Si uno ve que la densidad urinaria es mayor de 1025, probablemente los eritrocitos estén lisados sin necesidad que sea una hematuria glomerular, o en orinas muy hipotónicas, o sea, en hipostenuria, también se puede ver una imagen que puede hacer que los eritrocitos se lisen sin que necesariamente sea un eritrocito crenado. Entonces, hay que tener en cuenta la densidad urinaria en la interpretación de la hematuria no glomerular, pero en general, si los eritrocitos más del 80% son frescos, uno dice esta hematuria no es de origen glomerular. Mientras que la glomerular, que es la que realmente a uno le asusta un poco más en urgencias, los hematíes son dismórficos o lo que llamamos espiculados. Ahí pueden ver imágenes de eritrocitos que tienen como espículas, que están un poco, digamos, como en forma de, como la cabecita de Marge Simpson, así como en estrella, y pueden ver en la imagen B cómo se ven como unos divertículos dentro del eritrocito y esto quiere decir que el eritrocito pasó por la membrana basal glomerular y se hizo una dismorfia de este estilo. El cilindro que ven es el cilindro hemático. Los cilindros, como ustedes saben, se producen dentro del túbulo renal y definitivamente no corresponden a una hematuria no glomerular, corresponde a una hematuria de origen glomerular. Entonces, cuando uno pide un examen de orina y le reportan más del 20% de los eritrocitos dismórficos o ve un cilindro, uno tiene que pensar que estamos ante una hematuria de origen glomerular. También cuando la hematuria es macroscópica, uno puede verlo, el color cambia muchísimo dependiendo si es de origen glomerular, como pueden ver en la imagen de arriba, esto es una orina, perdón por la botella, pero fue lo que trajo la mamá, es una orina en color Nestí, color agua panela, es una orina café que puede ser fácilmente confundida con coluria y cuando uno ve y que esto se trata de hematuria, por lo general también viene un poco espumosa, esto definitivamente es una macrohematuria de origen glomerular. Mientras que la hematuria no glomerular, que es de la vía urinaria, suele ser roja, o sea, color sangre, y no lleva casi que a factor de confusión, mientras que la de arriba se puede confundir, como se los dije, con coluria, y cuando uno ve macrohematuria roja, probablemente es un momento para llamar al urólogo y no necesariamente se trata de una nefritis. Hay colores de la orina que pueden hacerlo equivocar a uno y pensar que se trata de una hematuria, pero lo que ustedes vean muy ficticio, demasiado rosado, demasiado anaranjado, por lo general son cosas exógenas y no corresponde a hematuria. La hematuria glomerular definitivamente es café, o sea, no es ni anaranjada, ni es rosada, es café. En cambio, las hematuras ficticias dan, como lo pueden ver en la imagen de la izquierda, una orina muy, muy, muy rosada, o sea, esto no, definitivamente no es orgánico y las cosas que son motivo de consulta son los alimentos como la remolacha, el algodón de azúcar, ya sea el rosado o el azul, y medicamentos como la rifampicina, la nitrofurantoína, la fenitoína. Quiero hacer ahí algún énfasis en los uratos. Los uratos es una coloración en polvo de ladrillo que tienen los recién nacidos y que pueden dar esa coloración en el pañal que es supremamente angustiante para la mamá que tiene su primer bebé recién nacido y que no ha visto esto, y incluso para los pediatras de urgencias que nunca han visto un urato en el pañal y puede perfectamente parecer una hematuria. Es como si cogieran ustedes polvo de ladrillo y quedara en el pañal. Esto ocurre más o menos entre los 5 días de vida y hasta los
los 2 meses y no tienen ningún significado patológico, son simplemente uratos, que es parte de lo que orinan los bebés recién nacidos y cuando no están tomando suficiente leche pueden sedimentar de esta forma. Otras cosas que pueden también decolorar la orina es la bilirrubina, que es pues obviamente la coluria, la mioglobina, que también se ve muy parecida a la hematuria macroscópica de origen y glomerular, la porfiria y la alcaptonuria. La porfiria se decolora a través del día volviéndose un poco roja y la alcaptonuria se decolora con oxidación volviendo una orina negra. Esto es cuando vemos decoloraciones macroscópicas en la orina. ¿Qué cosas pueden marcar hemoglobina en la orina sin ser verdad? En el microscópico, en el químico, los pHs urinarios muy altos, pHs mayores de 8, pueden marcar erróneamente como hemoglobina. Y aquí dos muy importantes. La primera, la vitamina C. No es infrecuente que haya pacientes en la consulta externa que me remitan por hematuria y son niños que comen gomitas de vitamina C, como el 80% de los niños de Colombia, que pueden dar un falso positivo en hemoglobina en la tira reactiva. Lo mismo el hipoclorito. Si las mamás se ponen a recoger la muestra en el vaso o en la mica del niño y lo limpian con hipoclorito, puede marcar erróneamente como hemoglobina y pues reportar un falso positivo. Así que hay que tener esto en cuenta, cómo se recogió la muestra y si el niño está tomando algo o si tuvo un alimento con muchísimo pigmento durante el día anterior, pues pueden ser cosas que lo pueden hacer a uno entrar en un error. Entonces, ¿cómo enfocamos la hematuria de forma, pues, digamos, práctica, que es lo que estamos hablando ahorita en urgencia? Lo primero, si el aspecto es microscópico, si me di cuenta por el examen de orina o si la mamá está consultando o el paciente está consultando por una macrohematuria. Y en este caso, como les dije, sirve mucho saber si es roja o parda para tratar de entender dónde es el origen y orientar los exámenes diagnósticos de profundización en ese sentido. También la hematuria se puede dividir según o clasificar según su persistencia o su permanencia en el tiempo. Hay niños que tienen una hematuria única, por ejemplo, un adenovirus, una cistitis por adenovirus, una hematuria única que nunca más volvió a repetir. Una que sea intermitente, por ejemplo, asociada a infecciones respiratorias del tracto respiratorio superior, como en el síndrome sinusfaringítico. Y la hematuria persistente, que es aquella que persiste durante más de 3 semanas y que uno ha podido documentar de forma evolutiva. ¿Para qué le sirve a uno determinar la presentación en el tiempo? Para pensar un poco en qué etiologías están involucradas en esto. Y la otra clasificación es si tiene síntomas asociados o no. Si definitivamente es solo la hematuria y el muchacho está perfectamente en excelentes condiciones generales y no tiene nada más, que no suele ser el caso de urgencias, pero sí puede ser el caso de consulta externa, uno determina que se trata de una hematuria monosintomática y eso tiene otras implicaciones etiológicas. Si tiene síntomas asociados, cualquiera que este sea, dolor lumbar, fiebre, cólico renal, pues no es una hematuria monosintomática, es una hematuria asociada a otro síndrome clínico. Entonces, en esos 3 aspectos vamos a hacer una disquisición de cada uno. Entonces, del aspecto, ¿se ve o no se ve la hematuria? Entonces, si no se ve, se trata de una microhematuria, me di cuenta por un examen de orina y en ese caso yo tengo que determinar si fue un hallazgo incidental o si remito o si lo hago un estudio en urgencias que me lleve a tratar de entender la etiología de esta hematuria. Si es una macrohematuria, yo me guío muchísimo por el color. Si es una hematuria parda, inmediatamente pienso que la etiología es de origen glomerular y si es una hematuria roja, pues la etiología probablemente va a ser de la vía urinaria. La presentación en el tiempo. Entonces, tengo persistente, intermitente y única. La persistente, por lo general, y ahí lo pongo el cartapacho, la persistente es el paciente que le llega a uno a una consulta de consulta externa con una serie de exámenes históricos en el tiempo de muchos años para allá, pero sobre todo con uroanálisis que persistentemente han tenido la presencia de o eritrocituria o hemoglobina, ojo, porque a veces dicen, no, ya no tiene hematuria y no se fijan en la hemoglobina. Entonces, o hemoglobina o eritrocitos persistentemente en el tiempo, pero con que sean más de 3 semanas, ya uno dice, esto es una hematuria persistente y requiere de todas maneras un estudio etiológico. La intermitente son pacientes que tienen periodos sanos entre los episodios de hematuria intermitente y también le ayuda a uno a definir mucho la etiología, o si es un paciente que
presenta un único episodio de macrohematuria y nunca más vuelve a repetir. Entonces, uno debe definirla, sobre todo porque le va a orientar muchísimo cuál es la etiología en cada uno de los casos. Entonces, también existe esa, como les dije, y clasificación de si es monosintomática o no. La monosintomática debe ser microhematuria, porque la macro ya no es tan monosintomática en general, y las cosas que uno debe buscar cuando tiene un paciente con hematuria es, por ejemplo, la presencia de dolor lumbar, de dolor abdominal, si hay síntomas de irritación vesical como polaquiuria, como disuria, ardor, dolor, incontinencia urinaria, si tiene síntomas sistémicos asociados como vómitos, cefalea, hipertensión, o si tiene otros hallazgos en el uroanálisis, si tiene piuria, o si tiene leucocituria, nitrituria o proteinuria, pues eso ya no es una hematuria aislada. Si hay edema, si hay aumento de los asobados o si hay fiebre. Entonces, esto ya no es una hematuria monosintomática, esa es casi siempre la razón de asociada o pues la presentación en urgencias no suelen ser hematuras monosintomáticas, suelen ser hematuras que se asocian a alguno de estos síntomas y todo esto hay que buscarlo en el examen físico. Bueno, entonces, si yo ya tengo definido si es una micro o una macro, si es persistente o recurrente o única vez, y si es una hematuria monosintomática o no, pues, ¿qué debo hacer yo en urgencias? Entonces, si defino que es una microhematuria monosintomática, es decir, es un niño que llegó por otra cosa, y en el examen de orina le veo solamente hematuria, pero no viene hipertenso, no viene con edema, sino que le tomo un examen de orina para descartar cualquier otra cosa y le veo hematuria, simplemente lo puedo derivar a consulta externa. En general no hay mayor riesgo de postergar un poco la evaluación para hacer una evaluación mucho más profunda en consulta externa. Si es una microhematuria sintomática, es decir, si aparte de la hematuria tiene algo más, dolor lumbar, fiebre, proteinuria, hipertensión, pues es algo que sí amerita un estudio en urgencias y lo mismo la macrohematuria, sí amerita un estudio en urgencias. Entonces, ¿cómo la estudio? Vamos a enfocar ahora la macrohematuria, entonces me devuelvo un poco al aspecto y a la morfología de esa macrohematuria. Para eso, como les digo, uno ve si los eritrocitos son dismórficos o eumórficos. Si no me lo están reportando en el examen de orina, puedo pedir un estudio específico de morfología globular y ver si los eritrocitos, si en más del 20% son dismórficos, yo voy a orientarme más a que la etiología o la razón de esa hematuria está en el riñón, sea micro o sea macro. Igual, si los eritrocitos son neumórficos o macroscópicamente yo veo la orina roja, probablemente mi hematuria va a ser de origen de la vía urinaria y en ambos aspectos yo debo empezar a enfocar mi estudio en urgencias. Entonces, si yo creo que la hematuria es glomerular porque viene con orina parda o porque más del 20% de los eritrocitos son crenados, entonces debo preguntar este tipo de cosas que me hacen hacer un despistaje sobre las razones que producen hematuria glomerular. Entonces debo preguntar fiebre, debo preguntar exantema, faringoamigdalitis o erisipela, pérdida de peso, enfermedad sistémica como vasculitis o coagulopatías, si hay historia de cáncer o historia familiar de enfermedad renal, de sordera o de hematuria en familiares, si está tomando algún tipo de medicamentos o si ha habido viajes especialmente a zonas endémicas de malaria. Entonces, esto me debe hacer este enfoque de la hematuria glomerular, como ustedes lo pueden ver en la anamnesis, ahí ya lo pueden estar viendo exactamente hacia qué me estoy enfocando. Me estoy enfocando o hacia una infección urinaria alta o me estoy enfocando hacia un síndrome nefrítico posinfeccioso, a una enfermedad autoinmune tipo lupus, hacia una vasculitis sistémica, estoy enfocándome hacia una púrpura Henoch-Schönlein, estoy enfocándome hacia una enfermedad familiar tipo síndrome de Alport o enfermedad de membrana basal delgada. Si yo creo o si vi que mis eritrocitos eran frescos o si la hematuria macroscópica es roja, entonces yo debo preguntar lo siguiente y enfocar hacia estas etiologías. Síntomas respiratorios, historia familiar de urolitiasis, también viajes, pensando en parasitosis vesicales, un poco raro, pero hay sitios endémicos como el norte de África.
traumas, si el paciente estuvo, cosas muy bobas pueden producir hematuria microscópica eumórfica, por ejemplo, estar en clases de equitación, haber hecho brinca-brinca el día anterior, en adolescentes haber corrido algún tipo de prueba, maratón o de fondo, cómo estaba la ecografía prenatal, tratando de orientar hacia hidronefrosis, ahí está el ejercicio interno, infecciones urinarias previas, uno lo enfoca mucho hacia infección urinaria, algún tipo de procedimiento urológico, abuso sexual o incluso relaciones sexuales en adolescentes. ¿Qué debo buscar en el examen físico? Nunca olvidarnos que la presión arterial es una parte fundamental del estudio en nefro, y debo tratar de asesorar si cómo está el volumen intravascular. A veces no es tan obvio buscarlo en pediatría, cómo está el volumen intravascular, pero en los casos de glomerulonefritis eso le puede a uno ayudar muchísimo a enfocar. Entonces, ¿cómo busco yo el volumen intravascular? Si está taquicárdico, si tiene S3, si tiene estertores en bases, si tiene ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, hepatomegalia, un poco de edema, hipertensión. Entonces, uno debe ir, sobre todo si está pensando en una glomerulonefritis aguda, a buscar de forma objetiva la hipervolemia. El edema, fiebre, pues que es muy fácil, si hay dolor a la percusión lumbar o suprapúbica, el exantema asociado, si está pensando en una vasculitis, si hay soplos cardíacos, masas abdominales, en el caso de tumor de Wilms, ustedes saben mucho mejor que yo que la primera manifestación de un Wilms puede ser simplemente una masa abdominal que aparece de una semana a otra y mirar siempre cómo es la configuración de los genitales. Entonces, ya cuando yo tengo como orientada que mi hematuria puede ser glomerular, que lo sé cuando los eritrocitos son dismórficos en más del 20% o cuando tengo una macrohematuria parda, pues estos son los exámenes que debo orientar para urgencias, sobre todo los de fase 1 y fase 2, para tratar de determinar cuál es la etiología en urgencias. La fase 1 es siempre bunicreatinina. El complemento nunca se nos puede olvidar, sobre todo porque nos ayuda definitivamente a definir qué está pasando etiológicamente. Y en la fase 2, que yo pido todo en fase 1, las antiestreptolicinas, anticuerpos antinucleares y anti-DNA depende un poco de la edad del paciente. No se lo voy a hacer a alguien de 3 años, pero probablemente a alguien por encima de 9 años, si quiera yo ver cómo están esos exámenes en urgencias. Una IgA sérica puede en algunas ocasiones ser útil, no necesariamente, un cuadro hemático y un cociente proteinuria-creatinuria que me va a ayudar a determinar si el paciente, aparte de hematuria, tiene proteinuria y esos no le van a salir a uno inmediatamente en urgencias, o sea que pueden ser diferibles en el tiempo, pero es importante tomarles, pues diferible el resultado, pero es importante tomarlo en urgencias en el momento que llegue porque definitivamente le va a decir a uno qué está pasando. Y hay otras cosas que se pueden hacer ya durante la hospitalización o en consulta externa si uno decide darle al paciente de alta, y es por ejemplo una audiometría pensando en un síndrome de Alport, uroanálisis a los familiares pensando en una Alport o en una membrana basal delgada y otros estudios etiológicos como hepatitis, VIH y otras cosas que hacemos en nefrología un poco más profundas para determinar las etiologías de las hematurias que no son necesarias para hacer en urgencias y pues mucho menos una biopsia renal si estamos hablando de una hematuria monosintomática o sin falla renal. Bueno, entonces cuando uno ya define y con los primeros exámenes, uno sí puede ir determinando con los primeros exámenes, con la hematuria glomerular, qué puede ser. Entonces, ustedes tienen hematuria con un poquito de proteinuria y el complemento consumido, solo tienen 5 etiologías, hay otras 2 más raras, pero en pediatría tal vez lo más frecuente es la glomerulonefritis aguda posinfecciosa, la nefritis por Chont en niños que tienen derivaciones de ventrículo peritoneales o ventrículo atriales, el lupus eritematoso sistémico, la glomerulonefritis membrano proliferativa, que es más un nefrótico con hematuria, pero pues bueno, también consume complemento, y la endocarditis bacteriana. Obviamente a uno con la anamnesis y con los exámenes adicionales, el cuadro hemático y la clínica, pues uno puede determinar, pero cuando uno tiene el complemento bajo, uno definitivamente no se sale de estas 5 etiologías y eso se debe diagnosticar en urgencias.
Si uno tiene hematuria glomerular con un poquito de proteinuria, pero el complemento es normal, se le abre un poquito el espectro, no es tan fácil. Entran algunos nefróticos como la esclerosis focal, como la membranosa, o por ejemplo, cosas que a uno realmente son de urgencia y que pueden presentar hematuria, como el síndrome hemolítico urémico, la vasculitis por IgA o púrpura de Henoch-Schönlein, el síndrome de Goodpasture, las vasculitis en general todas, y como lo había mencionado, el Alport y la nefropatía por IgA. Y si uno tiene una hematuria sin proteinuria, pero el complemento normal, pues ahí se le vuelve a disminuir el espectro. Entonces la posibilidad es una púrpura de Henoch-Schönlein, que a los pediatras en general no se nos pasa, la nefropatía por IgA y la hematuria familiar benigna o enfermedad de membrana basal delgada, esas dos solamente diagnosticables por biopsia, pero que nos dan la espera para mandar a ese paciente por consulta externa y hacerle un estudio un poquito más profundo en el cual uno podría indicar una biopsia renal. Entonces, ¿cuándo hacemos biopsia renal en hematuria? No siempre, no siempre, depende un poco del país. En Colombia pues nos atenemos un poco a las guías norteamericanas y ellos no hacen biopsia en todas las hematuras, pero por ejemplo los japoneses, uno simplemente por pasar el año en el colegio le hace una biopsia si tiene hematuria, tiene eh, un programa de screening de hematuria por su alto índice de nefropatía por IgA, bien específico. Pero nosotros simplemente hacemos biopsia, por ejemplo, cuando no tenemos un diagnóstico etiológico y los papás quieren saber, bueno, yo esta hematuria ya estoy harto de verlo 3 años el niño orinando sangre y no me dan con el chiste, eso se les puede biopsiar. Siempre se biopsian cuando la hematuria se asocia a una enfermedad sistémica, en el ejemplo típico es el lupus. Cuando hay proteinuria asociada, la hematuria deja de tener relevancia y nos enfocamos en la proteinuria, que es realmente un marcador de malo, entonces eso siempre los biopsiamos. Cuando hay falla renal crónica o enfermedad renal crónica asociada a hematurias, biopsia. Cuando hay cosas de síndrome nefrítico como hipertensión arterial y no hay una etiología obvia, o cuando hay una historia familiar de hematuria en donde uno sí quiere mirar si se trata de un síndrome de Alport o alguna otra alteración o mutaciones del colágeno. Eh, Cuando uno define biopsia solo es para pasar digamos, esa pared que es ya el diagnóstico, hay cosas que solamente se diagnostican con biopsia, que no podemos diagnosticar con exámenes serológicos ni con examen físico, y una de esas es la enfermedad membrana basal delgada, que es una alteración del colágeno, también se llamaba antes hematuria familiar benigna, y es una enfermedad autosómica dominante que se transmite en su herencia autosómica dominante, entonces uno ve mucha gente de la misma familia con hematuria, tiene en general muy buen pronóstico, pero son personas que toda la vida orinan con sangre. Está también la nefropatía por IgA, que recordemos que es la glomerulopatía primaria más frecuente en el mundo, también solamente se diagnostica por biopsia, y el síndrome de Alport, que tiene otras formas de diagnosticarse hoy en día con pruebas genéticas en sangre, pero la alteración renal solamente se hace por biopsia. Para la no glomerular, que es tener menos del 20% de los eritrocitos dismórficos, hacemos pues pruebas de función renal, vamos enfocando más buscando de pronto litiasis, entonces en urgencias podemos pedir ácido úrico, en suero y en orina, ecografía renal, urocultivo, calciuria, creatinuria en cociente, un hemograma, tiempos de coagulación, porque ahí puede haber problemas, y un test de falciformidad si hay pues de pronto em, digamos, algún tipo de antecedente o algún rasgo racial en el paciente. En la fase 2, también diferible, uno puede tomar un Urotac, puede hacer pruebas de imágenes de medicina nuclear y si uno está pensando que de pronto es una alteración tubular, pues gases, electrolitos y otras imágenes, pero absolutamente diferible. Entonces, con esos primeros exámenes de hematuria no glomerular en urgencias, ¿qué puede ser? Entonces, si es del tracto urinario, puede ser infección, cálculos, hipercalciuria, un cuerpo extraño, hidronefrosis, uropatía obstructiva, trauma, tumores o esquistosomas. Pero hay otras cosas de un poco más arriba que siguen siendo no glomerulares, por ejemplo, la necrosis tubular aguda, la trombosis de los vasos renales, el síndrome de cascanueces o coagulopatías. Entonces, eso con los exámenes que les mostré en la diapositiva anterior, es fácil orientar hacia dónde está realmente enfocada la etiología de la hematuria no glomerular. Y acá les quiero mostrar este diagrama de flujo
tenemos el paciente con hematuria, hacemos anamnesis y examen físico, miramos el aspecto de la orina, la morfología globular, calciuria, proteinuria, hemograma, la bioquímica sérica y la ecografía abdominal son los exámenes que obligatoriamente haríamos en urgencias ante un paciente con hematuria, y ahí nos vamos de pronto yendo un poco más hacia si es glomerular, pedirle siempre el complemento, si está consumido solamente tenemos esas 4 opciones, si está normal nos vamos de pronto hacia las familiares, y si es no glomerular, la ecografía renal nos va a dar la mayoría de las respuestas, y si la ecografía es anormal, pues uno definirá cuáles estudios de imágenes en función de la ecografía va a tener que pedir. Y acá les dejo esta mnemotecnia, que es t-shirt, que es camiseta, en donde vemos entonces que las razones de la hematuria, el tracto urinario, Stones, que son litiasis, hematológicos, que son trombocitopenia o displasias sanguíneas, infección, que pueden ser no solamente bacterianas, sino virales o parasitarias, renal y trauma. Entonces, esto era lo que tenía para contarles hoy. Espero que hayan disfrutado la charla y espero que haya sido dilucidante para ustedes para la próxima vez que tengan un caso de hematuria en urgencias. Muchas gracias.